Bueno, seguimos entonces comentando un caso, una investigación, ¿no? Desde este enfoque, ¿no? Entonces, ahí va recorriendo un poco las distintas dimensiones que se pusieron en juego durante el proceso de análisis y en este proceso también en lo que fue la construcción de la tesis, ¿no? Como concepto, como argumento de mi tesis de doctorado. Bueno, hay más dimensiones y componentes y subcomponentes con preguntas para mirar situaciones de evaluación que de acuerdo, digamos, como esa combinatoria de cómo se dan esos componentes, ahí aparece esta mirada singular, ¿no? Es una mirada singular de la evaluación en cada contexto, en cada situación que muestra esta reunión de la multiplicidad, ¿no? De ese entrelazamiento. Entonces, acá también está esa mirada de la complejidad. Y bueno, la tesis plantea que la evaluación es una configuración de componentes diversos que en su ligazón, ¿no? Constituyen una trama de significados que son singulares, que son idiosincráticos, heterogéneos, y se configuran en el devenir. Entonces, por eso hay múltiples formas de evaluación, ¿no? Si uno mirara esto como desde el pensamiento de la simplicidad, por ahí sería agarrar una grilla y tratar de ubicar eh, una práctica en un tipo que bueno, a veces lo hacemos cuando observamos práctica o en otra situación, pero siempre saber el uso de los instrumentos. Y además esto, bueno, es en el marco de una tesis que lo que busca es construir conocimiento. Entonces, de ahí al salto a la intervención, bueno, hay un montón de otros procesos. Y bueno, y estas distintas dimensiones, digamos. Hay más cosas, pero bueno, seleccioné algo como para ilustrar esto, que alguien, no sé si alguna de ustedes, yo me anoté la pregunta, me dijo, bueno, ¿cómo sería una investigación desde este enfoque, ¿no? Porque por ahí uno lee los supuestos, pero bueno, después hacer el salto y decir, bueno, ¿cómo pienso? La investigación, ¿no? Después la intervención supone otras cosas, ¿no? Después eh, charlamos un poco de eso, ¿no? Porque alguien preguntó cuál sería la perspectiva práctica de este enfoque. Vayamos pensando en eso. Vos, sí. Bueno, para la investigación, bueno, la investigación tiene como su lógica de construcción del conocimiento. Ahora, la intervención tiene otra lógica. Tengamos esta pregunta presente, me pareció re interesante, y al final de la presentación conversamos entre todas. Hasta acá, preguntas, comentarios, pensamientos. Bueno, seguimos. Entonces, llegamos a la multireferencialidad, ¿no? Como les decía, como miramos, un poco lo anticipé con este cuadro, no es un cuadro, con este gráfico, digamos, del marco teórico, ¿no? La multireferencialidad tiene que ver con esto, ¿no? Hay distintas perspectivas teóricas que vienen de diferentes campos disciplinares y me aportan conceptos, lentes, ojos, anteojos, focos, para mirar cosas diferentes. Lo miro desde lo institucional, desde lo socioprofesional, desde lo pedagógico didáctico, por ejemplo, ¿no? Podría haber otras dimensiones, otras categorías, otras disciplinas. Entonces, como miro el objeto de manera compleja, bueno, necesito recurrir a distintas teorías, ¿no? Acá puse dice, la elección del enfoque multireferencial se presenta como un correlato metodológico epistemológico, el posicionamiento en el paradigma de la complejidad, en tanto aparece como condición de posibilidad de conocimiento sobre un objeto concebido como complejo, ¿no? Si es complejo, necesito como acudir a diferentes lentes. Acá les compartí una cita de Arduino, dice el análisis de multireferencial de las situaciones
de las prácticas, de los fenómenos y de los hechos educativos, se propone explícitamente una lectura plural de tales objetos bajo diferentes ángulos y en función de sistemas de referencia distintos, los cuales no pueden reducirse unos en otros. Mucho más que una posición metodológica, se trata de una decisión epistemológica, ¿no? Es decir, elijo mirar así. La educación definida como una función social global que atraviesa el conjunto de los campos de las ciencias del hombre y la sociedad, bueno, esto fue escrito en 1990, a propósito del hombre, ¿no? Interesa tanto al psicólogo como al psicólogo social, al economista, al sociólogo, al filósofo o al historiador, etcétera, y es aprendida en su complejidad, ¿no? Eh, bueno. Esto implica dice, que el análisis de una situación, práctica u objeto desde la multireferencialidad supone poner en juego múltiples referentes teóricos respetando sus particularidades, sus conceptos, sus lenguajes y sus modos de producción propios. Es decir, si yo voy a ver el problema que nos traía Eliana, ¿no? Sobre qué pasa eh, cuando observa las prácticas de enseñanza, voy a decir, bueno, desde lo pedagógico didáctico puedo analizar, no sé, la demanda cognitiva de las actividades. Eh, También puedo pensar en el sujeto de la formación, ¿no? Desde su historia escolar y qué otras prácticas previas ha tenido, ¿no? Si esto es algo a lo que se ha acostumbrado porque fue una práctica frecuente, si no, qué pasa en términos institucionales, ¿no? ¿Hay espacios colectivos para trabajar sobre esto? Por ejemplo, jornadas institucionales, desde lo pedagógico didáctico. El docente, la docente, trabaja solo, trabaja en pareja pedagógica, hay espacios de coordinación de áreas que ayuden a poner esto en visibilidad, porque tal vez el docente, la docente no lo ve, lo tiene incorporado, lo tiene naturalizado, ¿no? Entonces, decir, bueno, miro esa situación desde una arista, desde otra, y para eso recurro a diferentes teorías, ¿no? Como para analizar y después ver, ¿no? Por dónde se puede empezar la intervención. Y por ahí acá nos vamos acercando a la perspectiva práctica del enfoque, ¿no? Mirar, comprender en su complejidad para desentrañar qué hay detrás y después decir, bueno, ¿por dónde puedo empezar la intervención? ¿Por dónde conviene? ¿Con quién? ¿No? Bueno, hasta acá más o menos estamos con la multirreferencialidad. Hay muchas cátedras, propuestas que trabajan la multirreferencialidad. A veces no se explicita de esta manera, ¿no? Pero Gloria Edelstein, por ejemplo, también tiene una mirada multirreferenciada. Digamos, no lo dice así, pero ella recurre, ¿no? a diferentes campos disciplinares, toma de la pedagogía, de la antropología, de lo institucional. Entonces, ahí hay una mirada eh, desde la multirreferencialidad. ¿Habían escuchado hablar de multirreferencialidad? Sí, María Emilia. Bueno, vos sos de Ciencias de la Educación, en, en alguna materia, en alguna investigación. Sí, en ciencia de la educación no hacemos, viste, tesis, hacemos una monografía y la monografía que trabajé o la temática que trabajé estaba pensada desde el enfoque de la complejidad en relación con el trabajo interdisciplinario en la orientación psicopedagógica. Yo Ay, hice la orientación de buenísimo. psicopedagogía y Ay, trabajé, bueno, trabajé Ardoino, trabajé Morín, trabajé, bueno, varios autores que Santomé, Souto, que usamos en la bibliografía.
Bueno, Después me fui para la línea histórica y pedagógica, pero hice la orientación en psicopedagogía y bueno, trabajé queremos muchos saber años dos en cosas. equipo. Claro, trabajé varios años en equipo de orientación escolar hasta el 2020 que me inserté en la UNLU, digamos, y ya me quedé en solo en formación docente Ujú. y en superior. Bueno, esperamos de conocer, que nos comparta más cosas. Eh, bueno, avanzamos un poco más. Entonces, eh, porque miramos, Perdón, Fabiana, yo en un ratito me tendría que retirar. bueno, gracias por avisar. Igual lo estamos grabando, ¿no? Sí. ¿A ustedes les figura cómo se está grabando? Sí, yo puse. Sí. Bueno, entonces, como miramos el objeto en su complejidad, necesitamos recurrir a múltiples teorías desde la multirreferencialidad. Entonces, bueno, acá le puse punto 3. Esto también tiene que ver con el enfoque de... Profe, va a quedar grabado, ¿eh? Es que tengo re mal Sí, internet. Hola. sí, Oh, sí, sí, ay, queda grabado. Eh, ¿Ahí me escuchás? Me escribo por acá. Sí, queda grabado. Bueno, esto también tiene que ver, bueno, con, con con el enfoque del seminario, de esta propuesta. Y acá es tomar lo que Jean-Marie Barbier llama mundos o culturas, en la última conferencia en la que le subí dice culturas. Eh, si viene alguien de antropología, nos va a decir, bueno, definamos un poco más. Bueno, lo que plantea es que cada uno de estos mundos de la enseñanza, la formación y la profesión trabaja sobre una hipótesis, ¿no? Y supone un modo de pensar la función docente, la actividad, ¿no? Del estudiante. eh, y bueno, entonces, plantea que el mundo de la enseñanza está centrado en alguien que enseña y alguien que aprende. ¿No? Hay una cuestión centrada en la transmisión, el docente transmite y el alumno es quien se apropia y adquiere esos saberes. ¿No? Digamos, esto sería lo que vemos desde Furstenmayer, la enseñanza como actividad intencional, la definición genérica, alguien que enseña, alguien que aprende un contenido, la intención, bueno, estaría en esta línea. El mundo de la formación, eh, en cambio, trabaja sobre las capacidades. Entonces, ¿cómo se desarrollan las capacidades? Bueno, poniéndolas en juego, suponen conocimientos del mundo de la enseñanza, pero también suponen poner en acción. Entonces, acá el que enseña no solo transmite conocimientos, puede haber espacios de transmisión, sino que trabaja más en la idea del acompañamiento. Acompaña y es un formador. Bueno, acá varias de ustedes comentaron que han trabajado y trabajan como docentes de práctica, entonces sabrán a qué nos referimos, ¿no? Digamos, hay una cuestión más singular aún en este mundo de la formación, en ese acompañamiento a cada estudiante, a cada institución. Bueno, y el sujeto es quien se forma y quien desarrolla capacidades que va a poder transferir. Algunas de las capacidades que vamos a trabajar acá, que es fuertemente, digamos, donde vamos a trabajar, bueno, entre el mundo de la enseñanza, porque hay transmisión de conceptos, de teorías, pero también hay cuestiones más de análisis de la implicación, el análisis multireferenciado, eh, bueno, digamos, esas cuestiones más centradas en ese tipo de capacidades. Y el mundo de la profesión, plantea Barbier, es el mundo del trabajo, ¿no? Que tiene una lógica distinta a lo que pasa en la enseñanza. Aún en espacios de práctica, ¿no? Los espacios de práctica eh, están dentro del mundo de la formación, porque están dentro de un dispositivo, con una organización espacio-temporal, que responde a la lógica del cuatrimestre o del trimestre y no tanto a la lógica de la producción en el mundo de la profesión, ¿no? Entonces, ahí lo que plantea Barbier es
Bueno, ahí se desarrollan competencias en ese saber hacer. Bueno, y el sujeto es el que practica u opera. Entonces, nosotros pensamos en ese mundo de la profesión, pero bueno, estamos en el mundo de la formación y de la enseñanza, ¿no? Y así es que pensamos a la idea de formación, tomando a Gilles Ferry como un trabajo sobre sí mismo que requiere mediaciones, soportes, condiciones para su realización. Esas mediaciones, soportes, condiciones pueden ser esas herramientas que mencionamos al principio en el Menti, ¿no? Hay lecturas, hay un pensamiento y una lectura propia, una apropiación, hay actividades, hay foros, seguramente entre ustedes hablarán, no sé si tienen grupos de WhatsApp, bueno, hay un campus que es el soporte de esta propuesta, entonces acá es donde nos vamos a mover, en esta idea de que formarse supone trabajar sobre sí mismo. Perdón, María Emilia, quería terminar esta idea. No, que pensaba un poco que a veces trabajando en formación docente, digamos, el reclamo hacia los institutos aparece un poco en relación con este mundo de la profesión, ¿no? Sí, cuánto preparan las instituciones formadoras eh, para el mundo de la profesión, ¿no? Me parece que lo que plantea Barbier no tiene que ver con que son tres mundos, de hecho lo aclara, que no son tres mundos paralelos que no se relacionan, sino que justamente, si lo pensamos desde los planteos que venimos pensando con la complejidad, los tres mundos estarían en simultáneo, articulándose permanentemente, sea en el momento en el que uno se está formando con una perspectiva de futuro hacia la profesión, eh, o sea, en formación como la formación permanente, que siempre ves en vista de mejorar las situaciones o las problemáticas o dar solución o una mirada distinta al propio oficio, ¿no? Eso. Sí, también, digamos, el mundo de la enseñanza sí tiene la lógica más propiamente escolar y el de la formación y el de la profesión en general no, ¿no? En ese sentido, bueno, el mundo de la profesión, el de la enseñanza, salvo alguna capacitación, pero en sí la profesión, digamos, no tiene la lógica escolar que sí constituye el mundo de la enseñanza. Y sí, bueno, dialoga, ¿no? Por ahí también el diálogo entre la enseñanza y la formación, y de la formación con la profesión. Y también en lo que es la práctica hay cosas que están pasando que es muchas veces quienes están practicando ya trabajan como docentes, ¿no? Porque se puede ingresar a, bueno, depende la normativa de las distintas jurisdicciones y la necesidad de docentes que tenga cada provincia o cada jurisdicción. En algunos casos, con la mitad de la carrera o un poquito más, ya podés tomar horas de clase. Entonces, por ahí la práctica llega al mismo tiempo o después de tu propio trabajo como docente. Entonces, ahí qué cosas pasan de diferente, ¿no? Digamos, vuelve a aparecer la lógica más de, bueno, de lo que piden las instituciones. Bueno, entonces, en este marco, sabiendo, ¿no? Como dice la compañera, de las relaciones entre estos distintos mundos, nos focalizamos en el mundo de la formación y también estamos en el mundo de la enseñanza, ¿no? Como en esa relación, porque, como decíamos, bueno, esas capacidades suponen poner en juego conocimientos. Bueno, formación, bueno, acá ustedes habrán visto el texto de Ferri, por ahí acá repasamos algunas cosas, esto ya lo dije, bueno, supone un docente mediador, no solo transmisor o enseñante, digamos, no es solo, y acá también es la complejidad, no es uno u otro, sino que, que a veces hace falta un poco también, digamos, de la transmisión. Dice, no es algo que se reciba, ¿no? Digamos, como un paquete, como la cosa
unidireccional, sino que es el sujeto quien se forma y dice que va cambiando de forma en forma, ¿no? Así como la persona se desarrolla a lo largo de su vida y un bebé va cambiando de forma, ¿no? Según transcurre, ¿no? Digamos, el pensar el desarrollo, la formación del sujeto en toda su vida, por ahí, digamos, es más gráfico, ¿no? Esto de pensar cómo uno va cambiando de forma en forma. Y bueno, y la formación también, ¿no? No solo la forma que se ve, sino la forma de pensar, de ver, de analizar, de relacionarse con uno y con los otros. Eso también es formación. Y otro supuesto acá es que la formación personal y la profesional dialogan, ¿no? Soy docente, trabajo de docente, ¿no? Soy trabajo, ¿no? Hay como distintas cuestiones. Y que este enfoque supone trabajar sobre las propias representaciones, imágenes, dice, y símbolos que refieren a la realidad, pero que no son la realidad en sí. Bueno, no tenemos un planteo realista, la realidad no existe independientemente de los sujetos, sino desde cómo le atribuimos sentido. Entonces, en este marco es que presentamos el trabajo de análisis de la implicación. Avanzaron, pudieron ver el texto de implicación, ahí repasamos algunas cosas, también desde la etimología, ¿no? Que bueno, vuelve esta idea de entrelazar, el embrollo, el implicar, de contradicción, oposición de los términos entre sí, repercusión o consecuencia de algo, dice que implicar es lo opuesto a explicar, ¿no? Para esto de implicar y explicar también lo podemos pensar desde la simplicidad y la complejidad. Lo que se explica se despliega, lo que se implica también, pero tiene bucles más recursivos. Entonces, esta idea de la implicación viene de un poco del psicoanálisis, ¿no? La idea de transferencia y contratransferencia. No sé si tuvieron contacto con estos conceptos a lo largo de su trayectoria educativa y de formación en general. Acá, digamos, se habla de, bueno, son conceptos del campo bueno, el psicoanálisis, ¿no? La transferencia que se establece entre analista y paciente, y la contratransferencia es lo que le pasa al paciente al analista con el paciente, ¿no? Porque somos sujetos, escuchamos, vemos al otro, nos pasan cosas, nos trae recuerdos, rechazos, acercamientos, hay cosas que nos gustan más y cosas que nos gustan menos de lo que escuchamos, de lo que vemos. Esto que le pasa al analista con su paciente también pasa en la enseñanza, pasa en la investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro objeto de estudio o nuestro campo problemático, si estamos investigando, son otros sujetos, son las prácticas de sujetos. En el campo de la práctica profesional enseñamos, formamos, trabajamos en la formación con otros. Y así como a nuestros estudiantes les pasan cosas con nosotros, le caemos bien, no le caemos bien, les hacemos recordar a alguien de su familia o lo que sea, a nosotros también nos pasan estas cosas. Entonces, acá lo que hacemos es, bueno, reconocemos que eso pasa y lo ponemos en análisis, porque a veces esa implicación nos puede como ayudar en la comprensión, y si no la ponemos en el análisis, bueno, a veces se puede dificultar nuestra tarea, ¿no? Pueden aparecer como trabas. Entonces dice, la implicación es el conjunto de relaciones conscientes o no que existen entre el actor y su objeto de investigación o intervención, con la situación, con las instituciones de pertenencia y referencia y las demandas sociales. Es un proceso inevitable que ocurre en el conocimiento de los hechos humanos por parte de quien observa e investiga. O sea, somos sujetos y pensamos y sentimos cosas y lo que hacemos es reconocerlos. Lo ponemos en análisis y de ahí vemos qué supuestos tenemos, ¿no? Como un trabajo de explicitar, de pasar eso a la palabra, hablando, escribiendo. Entonces, el análisis de la implicación
tiene que ver con esto, ¿no? Reconozco lo que me pasa y lo pongo en palabras, ¿no? Y en ese poner en palabras hay un primer trabajo de objetivación. No negamos lo que nos pasa con un grupo. A veces rechazamos cosas de un grupo, a veces nos gusta. Hay estudiantes con los que tenemos como distinto tipo de conexión. Bueno, ¿por qué? ¿A qué me hace acordar? ¿A qué? Por qué rechazo? ¿No? ¿Tolero, no tolero en mayor, en menor medida? Bueno, acá dice, no se trabaja desde la distancia, sino desde la subjetivación. O sea, reconocemos que esto pasa, nos pasa, me pasa, y permite poner en visibilidad emociones, sensaciones, ideas, representaciones, conceptos que están latentes, ¿no? Bueno, esto también es el pensamiento de la complejidad, ¿no? Hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Si me quedo en la simplicidad, voy a ver solo lo visible, ¿no? En cambio, desde acá decir, bueno, ¿y qué más hay detrás, ¿no? Que está ahí como abajo de la alfombra, diríamos. Y bueno, acá René Barbier plantea tres, ay, saluda a María Emilia, estaba viendo. Plantea tres niveles que, bueno, ahora no me quiero detallar, detener en eso, así avanzamos con un ejercicio. Bueno, análisis de la implicación, ¿no? Acá puse algunas cuestiones como, bueno, me gusta, me enoja, me aburre, ¿no? Cuando yo leo, por ejemplo, ustedes van a leer un relato. Podríamos hacer un montón de otras cosas, pero pueden observar clases, pueden tener una entrevista, Liana, no sé, con directivos, y escuchar cosas y decir, bueno, no, esto me parece interesante, si esto me enoja que suceda, o esto me recuerda a lo que pasó en tal escuela, o me siento identificada con, ¿no? Digamos, reconocemos eso y a partir de ahí vamos diciendo, bueno, ¿por qué me enoja? ¿Y por qué es no sé, ahí le puse, digamos, como un ejemplo, porque hay una cuestión más de la autoridad autoritaria, ¿no? Entonces, hay algo que tiene que ver con la construcción de la autoridad y esto dificulta el trabajo pedagógico. Se va a cortar en un rato y volvemos a entrar. O me recuerda a, ¿no? Me recuerda a cómo era yo cuando fui alumna, o es la alumna que yo no quería ser, que yo no fui la que fui, y como me recuerda a las clases que tuve en el secundario, me gustaría tener ese vínculo. ¿Y por qué? Y de ahí lo que hacemos es saltar. Y bueno, ¿y qué tipo de vínculo creo yo que es necesario en una práctica pedagógica, ¿no? Si digo que es una docente autoritaria, entonces, ¿cuál es mi posicionamiento sobre la docencia? ¿No? Yo sostengo prácticas democráticas donde la autoridad se construye en el día a día, explicitando criterios, haciendo acuerdos, ¿no? Digamos, este es como el camino de análisis de implicación, en ese sentido de partir de la emoción y de ahí decir, bueno, en qué se sostiene mi mirada? Y se sostiene en en un posicionamiento. Ese posicionamiento dice que para mí la docencia tiene que ver con esto, el modo de mirar a los estudiantes va por acá, ¿no? Digamos, es explicitar. También acá puse, bueno, me aburre, y si me aburre a mí, por ahí los puede aburrir a los chicos también si estoy observando una clase. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con la propuesta? ¿No? Entonces es como un camino de autoanálisis y decir, bueno, a partir de este reconocer la emoción, avanzo en poner de manifiesto y explicitar mi propio posicionamiento. Alguien preguntaba qué lugar ocupa la teoría acá. Bueno, la teoría, estamos atravesados, ¿no? Tenemos una mochila que tenemos porque, bueno, nuestra mirada está atravesada por la teoría, por los valores, por la posición ideológica. Eh, este trabajo lo que implica es como poner de manifiesto dónde yo me posiciono. Y ahí puedo reconocer enfoques teóricos. Pero digamos, acá la idea no es partir de la categoría teórica, sino partir de lo que le pasa a ustedes.
Y después, si quieren, vamos a buscar teoría y decir, esto lo puedo fundamentar desde acá, pero un poquito más adelante, ¿no? Primero es esto, ¿no? Como empezar a decir lo que piensan, lo que sienten, sin censura, si es que eso es posible, ¿no? Digamos, todo lo que me pasa. Comentarios, valoraciones, ¿no? Y desde ahí hacer este recorrido. ¿Se entiende esta idea? La propuesta es epistemológica y esta es metodológica, ¿no? Pero supone un modo de mirar al sujeto también, ¿no? Digamos, no es solo la razón o lo cognitivo, sino, digamos, hay también, junto con, ¿no? Lo emocional. ¿Preguntas, comentarios? Quedaron Eliana y Alicia. Hemos quedado pocas. No, o sea, lo que voy entendiendo de este análisis de implicación es como una autorreflexión desde un relato, abriendo un poco, como hacen los psicólogos. Yo soy profe de psicología, pero no soy psicóloga, que van abriendo a través de alguna pregunta y de ahí se va cada vez abriendo más qué es lo que te pasa con eso, y eso sería lo que nosotros tendríamos que hacer. Sí, en este caso con el relato. Yo acá, si Con el ustedes relato. quieren, sí, que también, digamos, se hace en la investigación, ¿no? Yo en mi tesis analicé mi implicación con cosas que me pasaban. Bueno, incluso ustedes tienen un artículo que escribí con dos compañeras, Soledad Manrique y Lorena Sánchez Trussell, donde ahí analizamos nuestra implicación en este proceso. ¿Qué nos pasa a nosotras? Y qué eso que pasa, qué nos dice de nosotras y qué nos dice del objeto. Esto en este caso ustedes lo van a hacer con el relato, pero se puede hacer con distintas situaciones de observación para la investigación, de observación en la práctica profesional, bueno, de distintas prácticas. Mirando una película también puedo registrar y analizar la implicación. Bueno, más o menos hasta acá. Ahora lo que pensé es hacer un ejercicio. ¿Quieren que lo hagamos? Ver un fragmento de un video y empezar a hacer esto. Si quieren, por ahí eso no lo grabamos, porque por ahí queda más en lo de ustedes. Igual se está por cortar en un momento. Lo que puedo hacer es explicar el ejercicio. Mostramos, bueno, el video yo seleccioné creo que 5 minutos. Podemos empezar a verlo. Es un video, un fragmento de una charla TED de Mayra Arena. No sé si la conocen. Sí, sí. Aprenden menos de decir, cómo usar. Bueno, justo, digamos, se ponen las propagandas. Es un fragmento, quiero decirles bien el título. En inglés, Benny, lo utilizamos para cosas que podemos contar con los dedos. Imagínate un cuadro. Ahí está. Se llama ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Pero antes de que se... No sé si lo conocen. Bueno, seleccioné un fragmento, no explico la consigna. ¿No? La idea es, mientras vemos ese rato del video, anotamos cosas, ¿no? Notas, comentarios, sensaciones, ideas, emociones, amores, odio, ¿no? Digamos, todo lo que nos pasa, identificaciones, bueno, lo que sentimos y lo que pensamos. Bueno, los ponemos en común, ¿no? Digamos, ya hay como otra vuelta de objetivación y después hacemos el salto, ¿no? Empezamos a analizar esa implicación que primero registramos, ¿no? Por eso en el ejercicio yo les propongo primero registrar la implicación para después analizarla. Bueno, ese registro es como un primer momento de análisis, pero el análisis supone un salto respecto de eso, ¿no? Entonces es, primero registro la implicación y después la analizo. Entonces, a partir de eso que comenté, la idea es ver, ¿hay un prejuicio
hay valores, ¿no? Para mí la escuela tiene que ser esto, ¿no? O la forma de enseñar que favorece aprendizajes va por acá. Hay emociones, ¿no? A veces decimos, bueno, predomina lo emocional u otras cosas. O miro la situación analizándola desde los conceptos. Hay representaciones personales, ¿qué predomina, ¿no? Empezamos a ver qué hay en eso que escribí. Con quién me identifico, a quién rechazo, por qué. Y bueno, después un salto más es de los niveles de la implicación de Barbier. ¿Sí? Bueno, cerramos y ¿quieren hacer este ejercicio? ¿Lo hacemos? Sí, dale. ¿Sí? Bueno, entonces cerramos y nos volvemos a conectar y bueno, ahí por ahí, digamos, ese no lo grabamos porque bueno, tiene más que ver con la implicación de ustedes. ¿Sí? Bueno. Vale. 28:50. Pero y aumentaron el horario.